He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad sin límites, con el pastor Santiago Paván. ¿Cómo estás? Bienvenido a este programa Libertad sin Límites, donde estudiamos la Biblia, la Palabra de Dios, donde conocemos más acerca de Jesús. Mi nombre es Santiago Paván y voy a estar acompañándote en este programa para acercarte un poquitito más a Él, para juntos compartir una historia, como estamos estudiando en estos programas, acerca de los encuentros que podemos no solo tener de manera personal con Jesús, sino también de aquellos encuentros que se dieron en el pasado, con personas que necesitaban de Él, y Jesús transformó y cambió su vida para siempre. Como ya sabes, tenemos un obsequio, un regalo para entregarte. Es nuestra revista Mente Feliz, una revista que te va a ayudar no solo a acercarte más a Jesús, a conocerlo, sino también a conocer la Biblia en profundidad. En esta revista te vas a encontrar diferentes temas psicoespirituales, por ejemplo, temas sobre la ansiedad, el estrés, la depresión, que estoy seguro que te va a hacer muy bien, te va a ayudar. Y tal vez te estás preguntando cómo la puedo conseguir. Simplemente tenés que escribirnos a nuestro WhatsApp, que, anótalo bien, es el siguiente: más 55 12 98 100 14 60. Lo vuelvo a repetir por si no pudiste anotarlo. El WhatsApp es más 55 12 98 100 14 60. Además de la revista, que de esa manera, escribiéndonos al WhatsApp que acabo de darte, podés pedirla para que te la hagamos llegar gratuitamente. Es gratis esta revista. Si nos escribís ahí al WhatsApp, te la hacemos llegar, pero también podés descargarla en formato digital, PDF, en nuestra página de internet nuevotiempo.org/escuela bíblica. Nuestro equipo, tanto por WhatsApp como aquí en la página de internet, nuestro equipo de Escuela Bíblica te va a estar atendiendo para hacértela llegar. Y también, por si quisieras tener más contenido para ir viendo durante el día, en otros horarios, toda la programación de Nuevo Tiempo la podés ver en nuestro canal de YouTube, allí en Nuevo Tiempo TV. Entras en YouTube, colocas Nuevo Tiempo TV y entonces podés ver toda la programación. No solo este programa Libertad sin Límites, sino otros programas que estoy seguro que te van a ser de mucha ayuda. ¿Qué te parece si nos vamos a una pausa? Te doy tiempo para que nos mandes un mensaje, para que entres allí en internet y puedas descargar este material que te va a ser de gran ayuda. Vamos a la pausa. Hay una verdad difícil de aceptar. Muchas veces nosotros dejamos de creer en las personas antes de que Dios deje de buscarlas. Nos cansamos rápido, miramos historias rotas, errores repetidos, vidas desordenadas y pensamos, ya no hay solución, ya fue demasiado lejos, esa persona nunca va a cambiar. Pero el Evangelio nos muestra otra cosa. Mientras la sociedad levantaba muros, Jesús seguía acercándose. Mientras todos señalaban el pecado, Cristo seguía viendo el corazón. Mientras muchos daban a Zaqueo por perdido, Jesús ya estaba caminando hacia su encuentro, y eso lo cambia todo. Porque Zaqueo no era simplemente un hombre pequeño subido a un árbol, era un hombre vacío. Rico por fuera, pero necesitado por dentro. Con mucho dinero, pero sin paz. Con posición, pero sin dignidad. Y aunque nadie imaginaba una transformación en él, había algo que todavía seguía vivo: el deseo de ver a Jesús. A veces, la gracia empieza así, con una pequeña inquietud, con una búsqueda silenciosa, con alguien que todavía no entiende bien qué está buscando,
pero siente que necesita algo más. Y entonces ocurre el milagro. Jesús se detiene. Entre toda la multitud, Cristo mira hacia arriba y llama a Zaqueo por su nombre. No por su pecado, no por su reputación y no por lo que la gente decía de él. Lo llama por su nombre. Porque Dios tiene la capacidad de ver redención donde nosotros solo vemos ruinas. Y quizás esa es la parte más profunda de esta historia. Zaqueo pensaba que estaba buscando a Jesús, pero en realidad era Jesús quien lo estaba buscando a él desde el principio. Así actúa la gracia. La gracia toma la iniciativa, la gracia entra en casas vacías, la gracia toca corazones endurecidos y la gracia encuentra personas escondidas detrás de máscaras, orgullo, heridas o pecados. Y cuando Cristo entra en una vida, nada permanece igual. El hombre que antes explotaba a otros, ahora quiere devolver. El que solo pensaba en sí mismo, ahora piensa en los pobres. El corazón frío comienza a sentir. La conciencia dormida despierta, porque Jesús no solamente perdona pecados, Jesús transforma personas. Cristo todavía sigue deteniéndose en el camino. Todavía sigue llamando nombres, todavía sigue entrando en hogares, todavía sigue transformando historias. Porque donde la gracia de Dios entra, la esperanza vuelve a nacer. Todos tendemos a clasificar a las personas. La verdad que no es muy lindo lo que voy a decir, pero seguramente te habrá pasado de ver a alguien, y no solo en el aspecto físico, también en la personalidad. Esta persona es buena, esta persona no me convence del todo. No, esta persona no tiene solución. Es inevitable clasificar a las personas. Incluso a veces, sin pensarlo, cuando miramos a las personas que nos rodean, las vamos clasificando. Y claro, cuando las conocemos, cuando entramos en una conversación, tal vez cambiamos esa idea. Pero tal vez te pasó de estar al lado de una persona que, como te decía hace un ratito, pensaste, realmente esta persona no tiene solución. Tal vez por su pasado, por su historia, por lo que te está contando, porque crees que ni siquiera de Dios puede obtener el perdón. Pero por supuesto, si estamos aquí en Libertad Sin Límites, es para conocer encuentros que Jesús tuvo con diferentes personas que para toda la sociedad, para todas las personas eran casos perdidos, eran casos que no tenían solución. Creo que una semana atrás vimos la historia de la mujer cananea, pero hoy vamos a meternos en otra historia, en una historia, como te decía recién, de un personaje que aparentemente no tenía nada de lo cual poder tirar para sacar algo nuevo. Era una persona con prejuicios en la sociedad, una persona que era rechazada por su propio pueblo, como te decía, una persona que aparentemente era un caso perdido. Pero para Dios no existen los casos perdidos. De hecho, la especialidad de Dios son aquellos casos, aquellas personas que aparentemente no tienen solución. El pasatiempo predilecto de Dios es el cambiar la vida de las personas. Por eso la pregunta que quiero dejarte antes de ir a una pausa, para que podamos responder luego por medio de la Biblia, es: ¿será que para Dios existe algún caso perdido? ¿Qué te parece si vamos entonces ahora sí a una pausa y después entonces vamos a ver la historia de este personaje para responder esta pregunta? Casos perdidos. Esa es la historia que vamos a repasar hoy. ¿Conoces alguna de esas personas que, como te decía en la introducción, creo que es un caso perdido? Realmente mal llamadas en algún momento, personas tal vez tóxicas, personas de las cuales uno quiere escapar o irse a otro lado, o que por ahí te hace una llamada y te dice, ¿qué te parece si nos juntamos? Y uno a veces pone una excusa para tratar de esquivar ese compromiso. Los casos perdidos en la Biblia también existieron.
Son esos casos perdidos en los cuales Dios se especializó en cambiar, porque siempre existieron personas que para la sociedad o para los prejuicios de las personas eran casos sin solución. Pero como te decía, aquí en Libertad Sin Límites estamos para descubrir las maravillosas historias de la Biblia, donde vemos el poder de Dios, el poder de Jesús específicamente, transformando casos de personas que aparentemente no tenían solución. Me gustaría que puedas visualizar tal vez alguna de esas personas. Alguna persona que quisieras que Dios transforme, que Dios cambie. Puede ser tu hijo, tu hija, algún ser querido. He conocido historias de muchas personas, de padres y madres que con desesperación me hablaban de su hijo, por ejemplo, que estaba inmerso en las drogas. Decían, no, mi hijo no tiene solución. Y tal vez al repasar esta historia vemos, como te decía, que no hay casos perdidos para Dios. Vamos a leer en este programa una de mis historias preferidas de la Biblia y que aparecen en el centro de un libro que está dentro de los 4 evangelios, que es el libro de Lucas. Así que acompáñame allí en tu casa si tenés Biblia. Puede ser, como siempre digo, Biblia en papel, Biblia en digital. Si no tenés Biblia y te gusta anotar, voy a dar varios versículos hoy, así que sería bueno que puedas ir a buscar allí también una lapicera para acompañarnos en la historia de hoy. Vamos a leer juntos de principio a fin la historia y luego vamos a ir viendo versículo por versículo. Esta historia se encuentra en Lucas capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Presta atención. Dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Dice, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol de sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo miró y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende que hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y lo recibió gozoso. Al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo devuelvo cuadruplicado. Y finalmente el versículo 9 y 10 terminan diciendo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El libro de Lucas se centra en los casos perdidos, porque ese es el tema de hoy. El libro de Lucas relata diferentes historias de personas que fueron marginadas por la sociedad y dentro de esas historias está la historia de Zaqueo. Pero no sé si prestaste atención que es muy llamativo que la historia específicamente del capítulo 19 que acabamos de leer no es una historia aislada. El libro de el libro de Lucas tiene diferentes secciones y especialmente esta es la 4ª sección que va, por si te interesa, te paso el dato ahí para que lo puedas anotar, va aproximadamente desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19 que acabamos de leer. Esta sería la llamada 4ª sección y termina justamente con el relato de Zaqueo, especialmente pasando por la ciudad de Jericó, que era una ciudad grande, una ciudad, tal vez la ciudad más grande antes de llegar a Jerusalén. ¿Y por qué digo que esta historia es especial? Porque se acercaban los momentos más difíciles de la vida de Jesús. Si mirás allí en la Biblia, si la tenés abierta, si no después lo podés buscar, vas a ver que el capítulo siguiente ya nos da la introducción de Jesús, específicamente la entrada de Jesús a Jerusalén, donde allí iba a ser crucificado, donde iba a ser lacerado, donde iba a recibir todo lo que la profecía había indicado. Jesús finalmente iba a entrar en Jerusalén. Pero antes de eso pasó por Jericó. Y Jericó, como te mencionaba, era una ciudad importante. Pero este milagro, si vamos ahí cerquita también, casi que no hace falta que ni lo busques porque la historia central está ahí en el capítulo 19.
Pero el capítulo anterior, el capítulo 18, versículo 31, dice esto: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. ¿Por qué te leo este versículo? Porque la historia de Zaqueo no es una historia aislada. Es una historia que se da ya en el camino hacia Jerusalén. El camino de Jesús para la crucifixión ya había comenzado a partir de estas palabras de Jesús. Jesús en el capítulo 18, versículo 39, es como que da el punto final para la última parte de la historia, para el último momento del cumplimiento de de las profecías que se iban a cumplir en él a partir de este versículo. Por eso la historia de Zaqueo, y ahora lo vamos a ver, es mucho más que simplemente una historia de transformación. Es mucho más de una historia de una persona que estaba llena de conflictos, que era una persona desechada, despreciada, una persona, como dijimos al principio, que cuando alguien lo miraba, era esas personas que decían: no, Zaqueo no tiene remedio. Es mucho más que eso. La historia de Zaqueo es una historia que nos habla acerca de la teología de la salvación. Es una historia que ahora vamos a ver paso a paso cómo Jesús, por medio de lo que hace con Zaqueo, muestra lo que es el plan de salvación. No solo lo que iba a pasar en la cruz, sino lo que quiere hacer con nosotros hoy en día también. La posibilidad de cambiar nuestro pasado, la posibilidad de transformar nuestro presente, pero por sobre todas las cosas, de darnos un futuro con Él por la eternidad. ¿Qué te parece si nos metemos de lleno a en la historia de Zaqueo? En primer lugar, al igual que lo hicimos, como te decía, hace una semana con la mujer cananea, vamos a lo sencillo, a lo obvio, que no es otra cosa que los obstáculos que tuvo que enfrentar Zaqueo. Estoy seguro que si ya leíste esta historia, has escuchado acerca de estos obstáculos que tuvo que pasar. Vamos, por ejemplo, a arrancar simplemente con el nombre de Zaqueo. No sé si sabías, y hasta es paradójico y gracioso, que el nombre de Zaqueo significa puro o justo. Estarás pensando: espera, Santi, acabamos de leer la historia de Zaqueo y vemos que Zaqueo, déjame decirlo de esta manera, espero no te ofendas, era un desastre. ¿Por qué era un desastre? Porque Zaqueo, como dice aquí incluso después el versículo 2, era jefe de los publicanos. Era recaudador de impuestos. Y el recaudador de impuestos lo que hacía era, recaudaba justamente los impuestos que tenía para cada una de las familias y de las personas, pero Zaqueo, siendo judío, cobraba los impuestos de los judíos y ese impuesto se lo tenía que llevar a los romanos. ¿Qué significa esto? ¿Sabés lo que era Zaqueo para el pueblo judío? Era nada más y nada menos que un traidor. Eso era Zaqueo. Por eso son estas personas que, como te decía, era un caso perdido. Zaqueo era un traidor, porque no solo estaba del lado en contra de los judíos, por así decirlo, sino que incluso también siendo judío estaba en contra de los romanos. Así que no era ni querido por los suyos, ni querido por aquellos para quienes recaudaba los impuestos. Ahora imagínate, alguien que cada vez que se acercaba y lo saludaban, cuando alguien saludaba a Zaqueo, lo que decía su nombre es: yo soy una persona pura, soy una persona, como leímos allí en el primer versículo, soy una persona justa, porque eso significaba su nombre. Hola, mucho gusto, ¿cómo es tu nombre? Yo soy puro, soy justo. No, pará, pero sos recaudador de impuestos. ¿Cómo puede ser que ese sea tu nombre? Esa fue la primera barrera con la que tuvo que luchar Zaqueo, la barrera de su propio nombre. No sé si sabes qué significa tu nombre, pero en aquel tiempo los nombres se colocaban con el significado relacionado al propósito que tenían, a la personalidad. Así que evidentemente su nombre no reflejaba su realidad, pero sí reflejaba lo que el poder de Dios podía hacer en su vida. Te mencionaba, como acabamos de leer el versículo 2, la segunda barrera por la cual tuvo que pasar Zaqueo era nada más y nada menos que era un publicano, un recaudador de impuestos. No lo vamos a leer por cuestión de tiempo, pero como te decía al principio, si sos de aquellos que les gusta anotar, te voy a pasar algunos versículos para que veas
cómo estaba visto ser un publicano. En cada una de estas referencias bíblicas que te voy a compartir, se coloca la palabra pecador al lado de publicanos. Por darte un ejemplo, imagínate que la Biblia está contando una historia, ya te paso una referencia, Lucas capítulo 5, versículo 30, está contando una historia y no sé si es esta específicamente, pero es como que el autor del libro dice, bueno, y Jesús estaba predicando para los pecadores y para los publicanos. Los pone en un mismo lugar. Así eran vistos los publicanos, así era visto Zaqueo. Otra de las referencias, todas en el libro de Lucas, Lucas 7:34, Lucas 15:1, Lucas, esta la tenemos cerquita, si te parece la leemos, Lucas 18, 11 al 13. Fíjate lo que dicen estos textos. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Esta es una parábola que contó Jesús. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, y aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Si te fijas en cada una de las referencias que compartí, la Biblia, el autor de Lucas coloca a los publicanos ahí, al ladito de los pecadores. Así era visto Zaqueo. Otro de los grandes problemas que atravesaba Zaqueo era nada más y nada menos que ser rico. Y si estás prestando atención al tema, si estás concentrado o concentrada, estarás pensando, bueno, pero Santi, ser rico no es un problema. Y no es un problema ser rico. Ser rico no significa ser un pecador, no tiene nada que ver con eso. Pero sí es cierto, y es verdad, que la Biblia relaciona muchas veces la riqueza con el pecado. Por eso Jesús mismo, después lo podés leer, tampoco lo vamos a leer ahora, pero en Lucas capítulo 18, ahí cerquita, versículo 25, Jesús dice, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja y demás que un rico. Entonces, en la riqueza en sí, el ser rico en sí, no significa un pecado, pero sí es verdad que la Biblia asocia la riqueza con pecado, porque es muy difícil administrar a veces la riqueza y no perder el rumbo. Generalmente los ricos se centran en lo material o ponen sus energías en las cosas materiales, sus motivaciones son arraigadas en lo material. Y es por eso que para Zaqueo había sido un problema ser rico. Él tenía que luchar no solo con ser un publicano, sino también con el tema de las riquezas. Me lo anoté de esta manera para leértelo. Publicano, rico, corrupto. Veredicto de este caso, caso perdido. Un caso imposible. Este era el caso de Zaqueo. Publicano, rico y corrupto. Así lo veían las personas. Literalmente un caso perdido. ¿Saben? Mientras preparaba el tema, me era inevitable pensar en mi vida personal. Por supuesto, me gustaría que también pienses en tu vida personal. ¿Te consideras un caso perdido? Al mirar tu pasado, al mirar tu vida, al mirar tu prontuario, ¿te sentís como Zaqueo? ¿Podrías decir de vos mismo, yo soy un caso perdido? O tal vez lo fui y ahora estoy tratando de cambiar. Esto es lo que me apasiona de las historias bíblicas. Que respondemos a la pregunta del principio, ¿será que para Dios existe algún caso perdido? Y una vez más vemos que la respuesta es un no. No existen casos perdidos para Dios. No fue Zaqueo un caso perdido, aunque todos lo veían como un caso perdido. Y pienso incluso, ¿te acordás de un tal Saulo, que después fue llamado Pablo? ¿Era un caso perdido o no también? Y sin embargo Dios lo transformó. Si Dios tiene el poder y tuvo el poder para transformar a Zaqueo, ¿cómo no va a poder transformar mi vida? ¿Cómo no va a poder ayudarme a olvidar mi pasado? ¿Cómo no va a tener el poder para ayudarme a cambiar mi presente? Y por supuesto estar listo para el futuro. ¿Qué fue lo que cambió la historia de Zaqueo? Porque, disculpadme que sea repetitivo, pero para la mirada de los ojos humanos, Zaqueo era un caso perdido. Y tal vez incluso
Pienso en una persona con mucha fe, los discípulos mismos de Jesús, tal vez seguramente también lo veían como un caso perdido. Pero ¿qué fue lo que pasó en la vida de Zaqueo que cambió su historia? Versículo 3. Aparece allí lo que cambió para siempre la vida de Zaqueo. El versículo 3 comienza diciendo, procuraba ver quién era Jesús. Acá hay algo que no muchas veces he escuchado predicar, que es el factor curiosidad. Saben que muchas veces la curiosidad te lleva a acercarte a cosas que después te pueden dar la salvación. También puede ser que la curiosidad me lleve por caminos incorrectos. Pero yo creo que acá el deseo de Zaqueo de conocer a ese del que tanto estaban hablando, de conocer a alguien que podía transformar y cambiar su vida, fue lo que ayudó a que la historia de Zaqueo cambie para siempre. Por eso el texto dice, versículo 3, procuraba ver quién era Jesús. Zaqueo era curioso. Pero, o antes de esa parte dice, pero no podía ver a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Como si faltara algo, Zaqueo no solamente, como tengo anotado acá, era publicano, rico, corrupto, sino se le suman a los obstáculos que tenía que atravesar Zaqueo el tema de la estatura, porque acabo de leer aquí, evidentemente se transformó en un problema en este momento para Zaqueo, el tema de la estatura. Y no solo eso, si recordamos todo el contexto que acabo de mencionar, yo me imagino a Jesús, sabemos que era en la ciudad de Jericó, una ciudad grande, multitud de gente. Cada vez que la gente veía a Zaqueo, se apartaba de él, porque eso es lo que causa a una persona que está catalogada como un caso perdido. Entonces resulta que Zaqueo quiere ver a Jesús, tiene la curiosidad de ver a Jesús, pero no solo que la estatura no le daba, sino que a medida que se va acercando a la multitud, esto corre por cuenta mía, yo me imagino a alguno que otro codeándolo a Zaqueo, ¿no? Como diciendo, voy a aprovechar entre la multitud que ahora nadie se da cuenta para desquitarme con este que viene a robarme la plata. Porque incluso esa era la fama de los publicanos, que cobraban un poquitito de más para no solo darle a los romanos, sino para quedarse con parte de ese dinero ellos también. Entonces, Zaqueo tuvo que luchar contra todos estos obstáculos. Y hay lecciones en la Biblia tan sencillas, tan fáciles, pero muchas veces difíciles de poner en práctica. Porque ¿cuál es la lección que aparece aquí? Tal vez tu curiosidad de conocer a Jesús te puede dar la salvación de por vida. El tener un poquitito de fe en que Jesús puede transformar tu caso perdido en un caso de salvación puede ayudarte a pasar por encima de cualquier obstáculo. No sé cuáles sean tus obstáculos para acercarte a Jesús. Voy a poner uno, o se me viene a la mente uno que es un poco polémico. Pienso en una madre, en un padre que tiene más de un hijo, que tiene a varios hijos. Y muchas veces he escuchado, pero Santiago, no tengo tiempo para orar. Si no doy abasto con mis hijos, es una excusa válida. Y no te sientas mal por eso. Pero no dejes de orar. Ora con tus hijos. Ora cuando tus hijos están durmiendo. Ora en ese ratito que tenés cuando la puerta del baño permanece cerrada. No sé cuál sea el obstáculo que tengas que atravesar para encontrarte con Jesús. Pero sea cual fuere la excusa, intentá seguir adelante, porque eso fue lo que cambió la vida de Zaqueo. Zaqueo no le importó su reputación, porque al ser un publicano, si bien era odiado, tenía cierto estatus. Y ahí empezó una vez más la creatividad, la curiosidad de Zaqueo. No puedo verlo, soy bajito, dice el texto, que se sube un árbol para poder ver a Jesús. Como te decía recién, era raro ver a un publicano arriba de un árbol. Generalmente el publicano tenía un atuendo un poquitito más fino, justamente por el dinero que pasaba por sus manos. Pero también esto nos habla de algo que tuvo que superar Zaqueo, su propio orgullo, su propia reputación, su imagen. Imagínate toda la multitud y Zaqueo allí, un hombre bajito, subido en un árbol. Todo porque él tenía el deseo de encontrar a Cristo. Y me anoté aquí para poder compartirte que ese deseo lo llevó a que él sea más fuerte que su debilidad, más humilde que su orgullo
y más interesado que su indiferencia. Creo que esto resume aquellos obstáculos que a veces ponemos como excusa para encontrarnos con Jesús. Puede ser que sea nuestra debilidad. No, Señor, no tengo fuerzas. Ya no tengo fuerzas para orar, no tengo fuerzas para existir, para vivir, para seguir adelante. Tal vez puede ser que tu excusa sea el orgullo. No, pero no tengo tiempo para esto. Yo sé cuál es la solución, sé cuál es el camino. Tal vez ese obstáculo que tengas que pasar sea la indiferencia. No, yo no... estudiar acerca de Dios, eso es un cuento para chicos. Mira, no sé cuál sea tu situación, no sé cuál es tu situación, pero te animo a que pruebes. Porque Jesús todos los días pasa por nuestra ciudad, pasa por nuestra casa. No fue casualidad que Jesús pase por Jericó. Y te animo a que tengas un poquito de curiosidad. Anímate a conocerlo. No sé si crees en Dios o no crees en Dios. No sé si sos cristiano o no sos cristiano o cristiana. Pero ¿qué te parece si te acercas a Él? Si le das una oportunidad, te puedo asegurar que te vas a encontrar con algo o con alguien en realidad que va a cambiar tu vida para siempre. Pero acá viene lo más interesante. Versículo 5. Presta atención, porque acá viene la parte que te decía en la introducción, el desarrollo teológico de la salvación que se encuentra en el libro de Zaqueo. Y en lo personal me explota la cabeza cuando leo esto. Algo tan sencillo que está escondido en estos versículos, pero tan profundo también para nuestra vida personal. Dice, cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende que hoy es necesario que pose en tu casa. Te hago una pregunta. ¿Quién buscó a quién? ¿Zaqueo estaba buscando a Jesús o Jesús estaba buscando a Zaqueo? ¿Te das cuenta que este es el plan de salvación reflejado, resumido en una historia? Lo mismo que pasó con Adán y Eva, hasta incluso hay un árbol de por medio. Resulta que se encuentra ahí. Zaqueo, él piensa que está buscando a Jesús, pero Jesús, mientras camina entre la multitud, mientras va pasando, porque la multitud que ya conocía a Jesús, porque acordate que estaba cerquita de ir a Jerusalén, Jesús para, mira a Zaqueo. Jesús es el que mira hacia arriba y lo llama por su nombre. No era casualidad que Jesús esté ahí. ¿Pensás que era un caso perdido para Jesús? Para Jesús no hay casos perdidos. Jesús te llama por tu nombre, me llama por mi nombre. Y eso es algo que muchas veces olvido. Un Jesús que todos los días toca a la puerta, un Jesús que se acerca a mi intimidad. Porque tal vez me adelanto a la conclusión, el verdadero milagro no se dio entre la multitud, el verdadero milagro se dio cuando ellos estaban en la intimidad del hogar de Zaqueo, porque es ahí donde se dan los verdaderos milagros. Pero Jesús te llama por tu nombre, porque no sos un caso perdido para Jesús, no sos un caso aislado, no sos una persona más en medio de la multitud. Pero prepárate porque acá, para mí viene lo mejor de todo, y es la palabra gracia. Grabate esto, anótalo ahí en el texto. Estos versículos, esta historia, nos habla acerca de la palabra gracia. Nos hace entender lo que es la gracia. Y nos lo hace entender de una manera muy sencilla. Prestaste atención a lo que leí en el texto. Dice que Jesús mira hacia arriba. ¿Quién es el que estaba en la posición alta en ese momento? Era Zaqueo. Zaqueo estaba arriba del árbol. Y Jesús estaba abajo. Eso es lo que hace la gracia. Tal vez no me estás entendiendo lo que quiero decir. La gracia invierte los roles. Porque humanamente hablando, vos y yo, tú y yo somos casos perdidos. Nosotros no merecemos nada, no merecemos la salvación, no merecemos que Jesús nos mire. Pero eso es lo que hace la gracia. La gracia nos eleva, nos da la posición de salvados, porque Jesús ocupa nuestro lugar. Eso es lo que pasó en la historia de Zaqueo. Jesús miraba desde el piso, el lugar que nos corresponde a nosotros. Y Zaqueo miraba desde arriba, el lugar que solo le corresponde a aquellos que reciben la salvación. ¿Te das cuenta que la gracia es algo que aplica para el mundo del revés que nos presenta la Biblia? Es increíble lo que presenta esta historia.
Un Zaqueo siendo testigo de un regalo inmerecido. Eso es lo que es la gracia. Es lo mismo que alguien toque la puerta de tu casa y te diga, mira, te traigo lo que tanto deseaste. Sí, pero ¿qué hice para merecer esto? No hiciste nada. No te lo mereces el regalo, pero igual te lo voy a dar. Zaqueo no era merecedor de un cambio. Zaqueo no era merecedor de recibir la salvación, como nosotros no somos merecedores. Pero en esta imagen de un Jesús mirando hacia arriba y un Zaqueo mirando hacia abajo, nos recuerda que Jesús vino a morir por nosotros para que nosotros finalmente podamos vivir con Él por la eternidad. No es una historia aislada. Es una historia, una de las últimas transformaciones de Jesús antes de ir a la crucifixión. Por eso me surge una pregunta. ¿Tiene sentido el sacrificio de Jesús? ¿Estás dispuesto a recibir ese regalo que solo Él tiene para darte? Ni un pastor, ni una iglesia, ni recetas mágicas te pueden dar lo que realmente estás necesitando. Sí, sos un caso perdido. Soy un caso perdido. Pero por la gracia de Cristo Jesús, tenemos la posibilidad de tener la esperanza de que Jesús va a transformar nuestra vida y de esa manera vamos a poder vivir con Él por la eternidad. No te olvides, gracia. El que está arriba desciende para buscar a los caídos y el que está abajo busca esperanza para levantarse. Ya lo mencioné, esta parte de la gracia termina con Jesús llamando a Zaqueo por su nombre. Aquí viene algo difícil de entender, o en realidad difícil de aceptar. Porque si nos quedamos con esta parte de la historia decimos, perfecto, ya está todo solucionado. Zaqueo, en resumidas cuentas, era un desastre, estaba perdido, se encuentra con Jesús, él tuvo el deseo de encontrarse, tuvo la disponibilidad, la creatividad de buscar la solución en los obstáculos que se presentaban. Jesús finalmente lo mira, le presenta la gracia en una mirada, podríamos estar hablando horas acerca de las miradas de Jesús, pero después de eso pasa algo más. Porque la transformación de Zaqueo recién comienza a partir de ahí. Y esta es la dura verdad. Que igual esta verdad nos libera, pero no siempre queremos aceptarla. Porque yo puedo recibir la salvación de Cristo Jesús, pero también tengo que estar dispuesto a restituir a quien he ofendido. No es otra cosa de que si alguien, o si yo ofendí a alguien, porque por ahí me desconecté de mi relación personal con Jesús y yo pido perdón, oro y siento que Dios me perdona, no es otra cosa que acercarme a esa persona y pedirle perdón. Pienso en un caso más extremo, alguien que por ahí está escapando de la justicia. Sí, ese sí que es un caso perdido. Mira, no puedo ni mencionar lo que hizo esa persona. Estoy pensando en algún caso hipotético. Ahora, ¿qué pasa si ese criminal... Podría usar otras palabras y te estarás imaginando en quién estoy pensando o en quiénes estoy pensando. ¿Qué pasa si esa persona escapó de la cárcel, pero encontró a Jesús? Tiene que pasar el tiempo que la justicia indique para restituir aquel daño que hizo. Y esto fue lo que pasó con Zaqueo, porque la historia no termina ahí. La historia de Zaqueo no termina diciendo y se encontró con Jesús y Jesús transformó su vida. No, el mismo Zaqueo en los versículos siguientes dice, versículo 6 en adelante, presta atención allí en tu Biblia. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gozo. Qué más lindo para Zaqueo que Jesús, ahora que lo llamó por su nombre, que le demostró esa gracia en una mirada. Al ver esto, todos murmuran diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. ¿Te das cuenta de lo que decía al principio? La relación del publicano con el pecador. Pero acá viene lo más lindo de todo. Entonces Zaqueo, puesto en pie, ya estaban en su casa. No lo menciona aquí el texto en esta parte, pero sí un poquito más abajo. Dice, al ver esto, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, a Jesús. He aquí, Señor Jesús, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo. ¿Estás con tu Biblia ahí? Léelo, búscalo. Si no tenés la Biblia todavía, abrí tu Biblia, anda al celular, marca ese versículo, porque es una hermosa lección para nosotros. Zaqueo dice, lo voy a devolver cuadruplicado.
qué difícil es para alguien. Esto habla de la verdadera transformación. Yo al principio mencioné la palabra motivación. El tema de la motivación es un tema que me apasiona, porque la motivación es el alimento que nos lleva a tomar decisiones. Ponete a pensar, ¿cuál es tu motivación? ¿Por qué te levantás cada mañana? ¿Por tus hijos? Tal vez estarás pensando, bueno, Santiago, si no me levanto a la mañana para ir a trabajar, entonces no como. Bueno, tal vez tu motivación sea el tener el dinero necesario para vivir. Tal vez tu motivación sean los hijos, tal vez tu motivación sea el trabajo, tal vez sea crecer profesionalmente, tal vez tu motivación sea acercarte más a Cristo Jesús. Yo no tengo duda que la mayor motivación de Zaqueo era la de tener más dinero. Y eso hacía que todas las decisiones de Zaqueo estén dirigidas hacia ese rumbo. Por eso a Zaqueo hasta ese momento no le importaban las personas. Si había que recaudar impuestos, Zaqueo iba y recaudaba. Y si podía sacar más, lo sacaba. Pero ¿te das cuenta de lo que hace Jesús en la intimidad del hogar? En ese diálogo, en esa mirada, al recibir la gracia, Zaqueo ahora cambia de motivación. Su vida es transformada. A tal punto que ahora el dinero ya no le importa. Voy a devolver hasta 4 veces más. ¿Era necesario hacer esa devolución? ¿Era necesario volver? No, no era necesario. Pero era un Zaqueo diciendo, mirá, permitime usar esta expresión. Era un Zaqueo diciéndonos, no me importa más nada. Lo único que me importa es Jesús. Me despojo de lo que tengo. Por eso te pregunto, ¿qué te preocupa? ¿Qué es lo que te saca el sueño? ¿Qué es lo que te está impidiendo vivir tu mejor versión? ¿Qué es lo que te está impidiendo vivir la transformación que Dios quiere hacer en tu vida? Deja todo eso a un lado. Encontrate con Jesús. Permití que Él te llame por tu nombre y recibí la gracia que solo Él te puede dar. Zaqueo empieza a sacar de donde tenía guardado, de sus bolsillos, de todos los lugares, y empieza a restituir aquel daño que había hecho. Esa es la dura verdad que tenemos que aceptar. La salvación tiene que venir de Jesús y solo puede venir de Jesús. Pero yo también tengo que estar dispuesto a restituir, a pedir perdón, a devolver, a sanar. Tal vez esa herida va a quedar abierta, tal vez esa herida va a dejar una marca, pero yo tengo que hacer mi parte para que el plan de salvación no solo se vea reflejado en mi vida personal, sino finalmente cobra sentido llevando salvación a las personas que me rodean. Termina esta historia con el versículo 9 y 10. Déjame decir algo más, porque yo hablaba del tema de la transformación de placeres, de motivaciones, pero me anoté 2 palabras más. ¿Te acordás lo que significaba el nombre de Zaqueo? Puro y justo. ¿Se transformó Zaqueo en una persona justa o no? Sí, porque él devolvió, como leíamos en el texto, cuadruplicado. Finalmente su nombre cobró sentido. Cuando Jesús lo llamó y le dijo, Zaqueo, justo, le estaba diciendo, yo puedo transformar tu vida. Y finalmente lo hizo. Y la otra palabra que tenía anotado aquí para compartirte es generosidad. Porque eso es lo que produce la transformación de Cristo en nuestra vida. Generosidad. ¿Te consideras una persona generosa? ¿Sos esas personas que ayudan no solo con recursos, sino con tiempo, con preocupación, con llamadas? Yo al leer esta historia quiero ser un poquito más parecido a Zaqueo. No, pero ¿cómo, Santi, a Zaqueo si era un caso perdido? Sí, porque yo también me siento un caso perdido. Y cada día necesito la transformación de Cristo Jesús. Y quiero parecerme a este Zaqueo. Quiero ser más generoso, quiero ser más justo, quiero pasar más tiempo con aquellas personas que necesitan saber de Jesús. Por eso te pregunto, ¿sos una persona justa, generosa? ¿Sos una persona que desea encontrarse con Jesús para que sus tendencias al pecado sean transformadas? Espero que la respuesta sea que sí, porque acá viene la parte más linda de todas. Un Jesús, versículos 9 y 10, son las palabras de Jesús, que dice, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto Él también es hijo de Abraham. ¡Wow! Un caso perdido, alguien que no merecía la salvación,
alguien que no era considerado como de la familia de Abraham, ni siquiera por su propia familia, ahora Jesús, el verdadero Dios, no solo mirándolo, sino alrededor de todas las personas que estaban ahí presentes, lo avala, lo pone como realmente, o le da el lugar que realmente debe ocupar un hijo de Dios. También es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre, escucha bien este versículo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Te consideras un caso perdido? Anota este versículo. Lucas 19:10. Cada vez que me siento alejado de Dios, cada vez que me siento un caso perdido, cada vez que veo en la otra persona un caso perdido, se me viene a la mente este versículo. Porque el Hijo del Hombre, porque Jesús, vino a buscar y a salvar a lo que se había perdido. ¿Te das cuenta por qué digo que la especialidad de Dios es el transformar la vida de las personas? Porque eso es lo que Dios quiere hacer en mi vida y quiere hacer en tu vida. Transformar tu vida, transformar mi vida, para que estemos listos y preparados para su pronto regreso. Como en cada programa, ahora vamos a disfrutar de un tema musical. Te animo a que puedas reflexionar en esta historia. ¿Por qué no tomarte un tiempito para orar incluso? Pero escuchá esta alabanza musical que sin duda te va a acercar un poquitito más a Él, para que hoy juntos podamos tomar la decisión de correr hacia Él, de subirnos a ese árbol para poder ver a Jesús. Y entonces que de esa manera Jesús nos pueda llamar por nuestro nombre. Nos vemos en unos minutos. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Hoy vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Vengo a reposar en Él. Él es mi amigo fiel
y una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo mi Salvador. ¿Qué te pareció la música? ¿Pudiste disfrutarla? ¿Te ayudó a tomar una decisión? Recordá este trayecto, este camino. Árbol, casa y cruz. Ese fue el camino de Zaqueo. Árbol, casa y cruz. ¿Por qué estas tres palabras? El árbol es ese símbolo de gracia que te mencionaba hace un ratito. Ese árbol también es símbolo de humildad, el despojarme de esos prejuicios, el despojarme de mi egoísmo y poder subirme a un lugar para poder contemplar a Jesús. La casa es símbolo de intimidad. Jesús quiere transformar tu vida en la intimidad de tu hogar, en la intimidad de tu relación personal con Él. Pero esta historia termina con la cruz, porque los capítulos siguientes nos hablan acerca de la crucifixión de Cristo Jesús. Y Zaqueo, sin lugar a duda, fue testigo también de esa crucifixión. Así que, ¿qué te parece si recorremos este mismo camino juntos? Árbol, casa, cruz. Y finalmente, ¿por qué no también podemos sumar eternidad? Si no sabes por dónde empezar, si tal vez estás pensando, Santiago, yo quiero recibir esa gracia, quiero recibir la transformación que solo Jesús me puede dar y no sabes por dónde empezar, quiero recordarte que tenemos para ofrecerte esta revista, este obsequio. Es un regalo, es gratis. Es la revista Mente Feliz, que podés obtener allí en nuestro contacto que está saliendo en pantalla. Simplemente tenés que escribirnos a nuestro WhatsApp diciendo quiero la revista. Y esto es más que una revista. En realidad es una excusa para ponernos en contacto contigo, con tu familia, para que de esta manera también te podamos acompañar en este proceso de transformación. Ese WhatsApp más 55 12 98 100 14 60. ¿Qué te parece si para terminar hacemos una oración? Me gustaría orar por tu familia, por tus seres queridos, pero por sobre todas las cosas por tu vida espiritual. Acompáñame. Señor y Padre que estás en el cielo, te damos gracias. Gracias por la historia de Zaqueo, gracias por tu palabra, gracias porque por medio de Jesús nos has enseñado a cómo tenemos que vivir. Gracias porque hoy nosotros también somos los Zaqueos modernos. No merecemos nada, Somos injustos. Señor, vemos en las otras personas los defectos. Sin embargo, queremos recibir la transformación. Por eso quiero pedirte, por aquellas personas que están sintonizando este programa, que hoy puedan recibir a Cristo Jesús como su Salvador, que puedan ver sus ojos mirando su rostro y finalmente, Señor, puedan tener el deseo de vivir contigo por la eternidad. Te agradecemos y te pedimos todo esto, nada más y nada menos que en el nombre de Jesús. Amén. Nunca te olvides que la verdad es la única que te va a dar la libertad. Y esa misma verdad que te da la libertad también te prepara para la eternidad. Que Dios te bendiga, te mando un abrazo y nos volvemos a encontrar en el próximo programa, aquí en Libertad Sin Límites.